gracias por estar, por venir aquí. Hoy ha dicho usted antes de su conferencia que posiblemente pudiera ser una de las últimas conferencias y ha hecho como una especie de canto de despedida. Sí. Ahora que se acerca la muerte, que usted la ha conocido precisamente con la ayahuasca y en su vida ha vivido esa Sí, muerte, pero no dura. la muerte de la cáscara. Pero todavía no logro la liberación definitiva. Se me vuelve el yo a poner encima. ¿Se revela uno ante estas situaciones? Dicen que existe eso de morir antes de morir. Dice a un místico cristiano medieval que no muere antes de morir, después de morir se pudre. Pero a tan lejos no he llegado yo. ¿Y tiene usted la sensación, porque supongo que en estos momentos uno hace balance, tiene usted la sensación de que hay ciertas cosas que hubieran sido fundamentales, de las que no ha dicho lo que debería decir? Bueno, he dicho muchas tonterías. No tengo ninguna en particular que me ronde la cabeza como una deuda. Ya también me he puesto más indulgente conmigo mismo. Hay que aprender, yo creo, a estar en paz, pese a que el karma es infinito. Uno podría reprocharse para siempre todas las cosas que hizo mal o que dejó de hacer. Pero por lo menos yo siento que aproveché bien mi vida e hice lo que pude. No estoy no siento reproches ante mi vida. Lo que no basta para decir que pasé el test de la muerte. Pasar el test de la muerte, según la escuela tibetana, significa pasar por un momento que dura muy poquito, que es el momento más importante de la vida, el último momento de la vida, en que la conciencia queda desnuda, cae el cuerpo, caen los recuerdos, caen las sensaciones, queda la conciencia pura, y si uno no la reconoce en ese momento y se siente en casa, como si llegó a lo que está, a lo único que hay que buscar. Si uno no la reconoce porque está distraído, tiene que volver a repetir el ciclo. Así que yo no dejo de sentirme inquieto de no saber si voy a pasar o no voy a pasar la prueba. No lo tomo como un hecho. Una última pregunta por mi parte. Hoy usted ha hablado de hay que recuperar esos animales, esa serpiente, hay que darle un poco la vuelta, hay que volver al origen de alguna manera. Ya en la primera conferencia de Ibiza y en sus libros sobre la ayahuasca, usted hablaba de esa posibilidad de volver a refundar los mitos. ¿Cree usted que ahora, con todo lo que sabemos, que ya sabemos que el mito de la serpiente no es como lo hemos sentido los judeocristianos, es el momento de recuperar el origen auténtico del mito? Yo he visto una imagen egipcia de dos figuras, hombre y mujer, delante de una serpiente erguida, y la serpiente les está dando la manzana, pero en una actitud obviamente de un gran regalo y no de una tentación peligrosa. Es como la continuidad del mundo, de la naturaleza con la mente humana, como la bendición de la serpiente. Después le dieron la vuelta a ese mito los que inventaron que hay una voluntad de Dios, que es una voluntad de un Dios muy celoso, que no quiere que la gente haga lo que le dé la gana, porque hay que poner obediencia a Dios en primer lugar, porque en algún momento establecimos este régimen de gobierno a través del mando
que está basado en que haya suficiente temor y suficiente lealtad al Dios del deber por encima del el Dios interior de cada uno, del Dios de la naturaleza espontánea y misteriosa. Le quería hacer dos preguntas. Una, a ver si nos puede compartir su primera experiencia con psicodélicos y con plantas, lo que usted prefiera, como usted prefiera verlo. Y si nos puede contar la historia de este bastón. Sí. A ver, mi primera experiencia psicodélica tuvo lugar porque se estableció en Harvard un proyecto de investigación sobre la psilocibina. Y el que inspiró ese proyecto de investigación fue un hombre que se llamaba Frank Barron, que fue el primero que le dio el misterio a probar a Tim Leary. Frank Barron había viajado a México y le dio Orozco, el pintor, le dio los honguitos y volvió con la novedad a Harvard, y él estaba por detrás de la investigación en la cual se hizo tan célebre el Tim Leary, tanto que así que lo echaron de la universidad porque se entusiasmó demasiado con eso de poner LSD en el tanque de agua potable de la ciudad. No parecía que eso era suficientemente científico. Entonces llegué yo a Harvard justamente cuando estaba Leary recién expulsado, y Frank Barron estaba haciendo las primeras experiencias grupales con psilocibina. Yo no estuve en ninguna de ellas por distintas circunstancias. Mi madre, que siempre se asustaba de que yo fuera a tomar drogas, mi madre fue invitada a una de estas sesiones en que estaba Alan Watts como sujeto experimental y estaba Dizzy Gillespie. Y Dizzy Gillespie estuvo recostado en el regazo de mi madre varias horas, sintiéndose un bebé. Y mi madre me contó la experiencia después. Y Frank Barron me mandó con mi madre a Chile cuando yo había regresado una dosis de psilocibina para que pudiera hacer el experimento por mí mismo o en compañía de amigos y después reportárselo. Y yo dividí la dosis con 2 amigos, así que tomé 1/3 de la dosis experimental y me estuve buen rato del tiempo mirando a esa flor que en castellano se llama pensamiento. Y la miraba por aquí y por allá, y cómo el morado me llevaba a pensar en esto, y cómo el borde amarillo me llevaba a recordar aquello. Una experiencia contemplativa estética de quedarme en la belleza de una cosa, viendo las muchas dimensiones de eso. Y cuando años después me encontré con Lee Yosef, que era el gran experto en Berkeley, que lo llamaban el jefe secreto, Lee Yosef me preguntó, entonces, ¿no has tenido un bad trip? Y yo no había oído esa expresión, a bad trip. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no te has pirado, no te has puesto psicótico. No. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Puede pasar? Mira, pase lo que pase, son cosas, fenómenos de la mente. No recuerdes, no olvides eso, que son todos fenómenos de la mente. Tú mantente como un espectador neutro.
No sé si alguien ha tenido esa experiencia de ser un observador neutro de un trip de LSD, pero a mí me pareció que fue una gran preparación. Puede pasar cualquier cosa, es como el túnel de la muerte donde Walt Disney, Disneylandia. No te olvides que son fenómenos de tu mente. Esas fueron mis dos experiencias primeras, la pequeña contemplación estética y esta del trip que fue la entrada en una dimensión que era donde estaba todo lo que buscaba. Era como que el sonido que venía de la música no era ni siquiera música porque estaba más allá de las palabras, de saber que era esto o aquello, pero como si fuera, en cierto modo, una teta gigante por la que me llegaba el ser en forma de sonido y me llenaba de una plenitud que nunca había conocido antes ni conocí después en todas las experiencias psicodélicas. ¿Podría contarnos cuál es la historia del bastón? Ah, sí, muy interesante. Yo le regalé a Muktananda, que fue un maestro mío, una parecida a esta que encontré en una cueva en la India. Se asocia con Shiva este motivo de la enredadera espiral. Pero esta se la compré a un artesano que la vendía en la calle junto a la Catedral de Freiburg. Y no creo que tenga nada que ver con la ayahuasca, pero tiene que ver con la enredadera. Muchas gracias. Me la compré porque necesitaba un bastón. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo más importante que le ha enseñado la ayahuasca? La primera vez que la tomé, que fue una planta que herví yo mismo en mi cocina, sin ninguna de las indicaciones clásicas de la preparación, sin la planta accesoria del DMT, el puro cipó, la Banisteriopsis capi. Vi un tigre de dibujos animados y sentí yo que así era mi conexión con mi tigre interior. Un tigre de papel, con mucha distancia. Y diría yo que con varias tomas eso cambió y sentí que ya pertenecía en esa, algo así como la red de la vida. No es que vi algo que haya entendido en cierto momento, pero como que me hubiera hecho amigo de ese ámbito que simbólicamente podría decirlo instintivo. Era una persona muy domesticada, muy castrada de niño. Fui un niño muy bueno. Mi defecto principal creo que fue ser un niño bueno. Me hacía mediocre. De los misterios con que me he encontrado leyendo arqueólogos y exploradores de la antigüedad, uno de los más grandes misterios que me he encontrado es que se ha encontrado cocaína en tumbas egipcias,
qué tomaba esa gente y de dónde lo sacaba, no tengo idea. Pero también un misterio parecido es que se han encontrado residuos de cocaína en la pipa de Shakespeare. Esa pregunta me lleva a ese tipo de asociaciones. No sé cuántos frutos prohibidos habrá habido. Ahora, frutos que están ahora prohibidos, parece que no hubieran sido tan prohibidos en otro momento. Hay indicios que el soma de los indoarios, de la India arcaica, haya precedido al yoga, que el yoga se haya descubierto como manera sistemática de acceder a una conciencia que originalmente se consiguió con un fármaco. Hay muchas discusiones todavía de cuál puede haber sido el soma, pero una de las hipótesis es la rudas siria, una planta que no tiene nada que ver botánicamente con la ayahuasca, pero que contiene prácticamente el mismo alcaloide, una beta-carbolina. Así que, quién sabe, tal vez el fruto prohibido que más nos concierne es el que encontraron los hindúes, que fueron un torrente en la historia espiritual del mundo. Ahora hay quienes se preguntan si cuando Moisés subió a la montaña y Dios mandó truenos y rayos y la gente tuvo que quedarse a una respetuosa distancia, si Moisés tenía algo en el bolsillo cuando subió a la montaña y cuando en el descenso les contó las cosas que Dios le había dicho. Llegó un momento en que yo consideraba muy blasfemo pensarlo, pero puede que Moisés haya tenido un gran secreto y cuando se encerraba con Dios y nadie podía entrar a la tienda donde ocultaba su rostro del pueblo, ¿qué sabemos? La corteza cerebral tiene 2 hemisferios que funcionan muy diferentemente. A veces se dice que uno es digital y el otro, ¿cómo se llama? Analógico, que son 2 formas de procesamiento de la información y que la mente racional ve muy bien detalles y la mente analógica ve más la gestalt, que sirve para procesar imágenes. El hombre que ha escrito el texto más completo, comparando, haciendo la síntesis de los innumerables estudios comparativos de los hemisferios, Gilchrist se llama, un escocés, Gilchrist, dice que compara nuestros hemisferios, a uno de ellos con el cerebro, dice que el cerebro sabio, y al otro el cerebro inteligente. Tenemos un órgano de la sabiduría intuitiva y otro órgano que ahora nos parece más válido, más inteligente, pero que este hombre, Gilchrist, dice, es como un rey que tiene un territorio ya tan alto, tan grande, que tiene que mandar un emisario a guardar los límites, a custodiar las fronteras. Entonces nuestra inteligencia, nuestra máquina de pensar ordinaria, es como ese encargado del rey que está para cuidar los detalles. Y dice que esta mente instrumental, práctica, logística, llega un momento a sentir que sabe más que el rey que está en el centro del reino y que no tiene tanta información sobre las cosas que pasan
en los límites. Entonces el que es un siervo, el que es un servidor del rey, se empieza a vestir con la túnica del rey y se empieza a creer que es el rey. Me parece una buena metáfora de que lo que buscamos como buscadores es más la sabiduría, aunque no sepamos lo que sea. Buscamos el misterio, pero la ciencia no busca el misterio, la ciencia se enfrenta con enigmas, pero los enigmas son de un orden inferior, son pensables, son cosas para la máquina de pensar, pero nosotros sentimos que buscamos algo más profundo que a veces se llama la verdad profunda, desde Platón hasta el budismo de hoy. Hay toda una corriente que distingue entre la verdad aparente, la verdad de los hechos, esa verdad que, según Wittgenstein, es la que tiene que ver con la coincidencia entre las palabras y los hechos, y otra verdad que pertenece a otro nivel de las cosas en que todo es uno, que todo lo que vemos separado es un solo proceso, en que no hay individuos siquiera, y que no hay nada que se pueda decir, porque quien se asoma ahí no tiene palabras, no tiene mente. No es como que uno pudiera meterse el cielo en la cabeza, uno tiene que meter en la cabeza en el cielo, y ahí no tiene cabeza. La verdad psicodélica tiene que ver con eso. Hay gente que entra en esa gran vivencia de que todo es uno y que ya no hay la división de sujeto y objeto. Pero no hay más que se puede decir, hay que como conformarse con que quien pasa por ahí luego recibe inspiraciones, entiende muchas cosas separadamente, es como que de ahí llegaran comprensiones separadas, pero lo inefable es inefable. Hay un ámbito del que nada se puede decir. Un ego que se encuentra con Dios se siente muy orgulloso. Yo estuve con Dios personalmente. Como hay un cuento de Nasruddin, un personaje del folclore persa y turco, que estaba diciéndole en la posada a unos amigos, el rey me habló. Y se acercan algunos y le dicen, ¿y qué te dijo? Y ahora una voz más bajita le dice, me dijo, apártate de mi camino. Yo entre mis maestros tuve a uno que se llamaba Idris Shah. Y cuando estaba contándole este cuento a mi primer grupo en Berkeley, del programa que ahora se llama programa SAT, volví a comer a la casa por un minuto, tenía una carta de Idris Shah. Y me decía, la explicación de estos cuentos no debe ser hecha con vanidad. Es como que se hubiera sintonizado, pero ¿cómo enviar la carta para que me llegara en el momento en que estaba yo vanagloriándome de conocer este chiste? Y cuando estaba yo, más bien debía de estar contando que algo así me pasaba con Shah. El nombre Shah significa el rey también. Es como decir, Shah me escribe una carta. ¿Pero qué te dice en la carta? Me dice, apártate, no estés interpretando mis historias
sin entender las cosas profundamente todavía. Pero ¿qué se puede hacer con el yo? El remedio supremo es la conciencia. El saber que uno está inflado ya es algo. Uno se pone un poco maníaco cuando estuve con Dios. Allen Ginsberg, un poeta americano que conocí, dice por ahí, la época que andábamos diciendo, soy Dios, como si los demás no lo fueran. Es como un error de perspectiva, que uno cree que es el único. Como que ser Dios es importante, cuando ser Dios es disolver toda importancia personal, es como la gota que vuelve al océano. Ya no le importa lo que sea. Saber que uno está cayendo en cierto momento del viaje es un estado de impotencia. Uno tiene un periodo en que va subiendo y un periodo en que va cayendo. La inflación, como la llamaba Jung, y la etapa de contracción, la llaman los sufis, o la noche oscura del alma, son inseparables de la naturaleza del viaje. Así que si uno quisiera hablar de las patologías del viaje interior, la inflación y la deflación son patologías inevitables. Incluso pueden servirle a los demás. Yo estuve bastante inflado en una parte de mi vida y yo creo que hice mucho bien porque atraje mucha gente a lo que a lo que me estaba fascinando. Hablaba con un entusiasmo de mí mismo en el fondo. Es como diciendo, a través de todo lo que enseñaba, estaba diciendo, hagan ustedes lo mismo que hice yo y van a encontrarse con todos estos resultados. Y poco después, al año siguiente tal vez, me decía yo, pero si estaba vendiendo terrenos en la luna. Decía yo, hagan lo mismo que yo, y ahora ¿dónde estoy? Ya no es válido que puedo ofrecerles algo estable. Ahora veo que fue una etapa del camino. Empecé a hablar con menos entusiasmo, pero la época en que yo estaba como bajando como Moisés de la montaña sagrada, con las tablas de la ley debajo del brazo, metí mucha gente al camino sin proponérmelo. Era como un ejemplo a seguir. Se entusiasmó mucha gente que tenía vidas más o menos normales y venían a una cosa más. Venían a un grupo mío porque yo era un terapeuta que había hecho muchos caminos y que había estado con una escuela secreta o esotérica, de la cual se oía hablar a través de Gurdjieff, pero no se conocía. Hay gente que se acercaba para un poco por una curiosidad y poco más, y de repente se encontraba con un mundo más grande. Así que tuve un efecto de acelerar muchas vidas. No puedo juzgarlo. Es como si hay una voluntad superior que arma las cosas que ocurren en la vida. Estaba perfecto. Si una persona tiene una experiencia mística y ha estado leyendo textos cristianos, interpreta y cuenta lo que le pasó
invocando al Espíritu Santo o a la Trinidad. Y si una persona ha leído un texto, tiene una experiencia mística y está en el mundo musulmán, agradece la gracia del profeta y traduce a palabras de su mundo. Entonces, es tentador decir, los pueblos antiguos tenían los nombres correctos, la visión correcta de las personas, tenían representaciones de las plantas, del espíritu de las plantas, que son más verdaderas que nuestros conceptos puramente científicos. Y creo que no es necesariamente verdad, es más compleja la cosa. Es como si los viajeros dibujan toda clase de mapas, y no es que los mapas sean verdaderos en sí, sino que los mapas sirven para caminar. Son como fenomenológicamente más verdaderos que otra cosa. No creo que tenga respuesta la pregunta formulada así, pero creo yo en el diálogo. Creo que si se comunican gente con distintos tipos de experiencia, seguramente se progresa. Es una cosa muy valiosa la capacidad de soportar las discrepancias. Yo tenía un amigo alemán que quería el resto de su vida invertir su fortuna en promover diálogos públicos entre personas muy importantes, como Fidel Castro con Kennedy, o qué sé yo. Un debate abierto bajo efecto de MDMA. Porque la gente tiene que aprender a escucharse y a no apasionarse fanáticamente por el propio punto de vista. El mundo va a progresar cuando haya más capacidad de estar en un espacio abierto que todo lo acoge. Eso es lo que me viene a la mente por ahora. No es fácil. La experiencia psicodélica es como asomarse a un otro punto de vista, luego sentir cómo uno va perdiendo esa perspectiva, esa comprensión. Antes que termine la sesión ya uno tiene plena conciencia de que fue una experiencia fugaz. Lo difícil no es tener la experiencia psicodélica, sino que transformar la vida de acuerdo a eso que uno vio. Y por eso yo digo que la experiencia psicodélica no basta. Cuando los colombianos dicen que la ayahuasca, le preguntan a algunos colombianos, ¿cómo es la religión para ustedes? Y dice, para nosotros la religión es la ayahuasca. Pero lo que quiere decir eso no es nuestra religión es tomar ayahuasca. Nuestra religión es una manera de comprender, una manera de vivir que tenemos los chamanes que hemos hecho un largo viaje y que se transmite estando cerca de nosotros y tomando ayahuasca con nosotros. No es solo tomar ayahuasca, aunque no se puede decir muy claramente qué más se hace un chamán con la gente que está cerca. Pero es como un poco como los hijos con el padre, que van aprendiendo algo por cercanía. El problema de los psicodélicos es que el mundo contemporáneo que quiere ir al grano, quiere ir a la cosa
más preciosa, se queda con la experiencia y no toma lo que tienen las culturas antiguas, lo que seguramente han tenido, lo que siguen teniendo los hindúes que usan la cannabis, le sacan mucho partido. En el sexo tántrico, por ejemplo, es una parte indispensable de los ritos tántricos de la marihuana. Simplemente se le puede sacar mucho partido para muchas prácticas. Y así con muchos productos. Estaba hace poco con alguien aquí en este congreso que me dice que ha tenido ya 3 iniciaciones con la gente de la Iboga en el África, que tuvo la iniciación de los hombres, que tuvo la iniciación de las mujeres y otra más. Y son cosas que van más allá de lo que experimenta cualquiera que toma ibogaína por lo que pueda producir por sí misma. Los que trabajan con la ibogaína para ayudar a dejar adicciones se interesan muy poco en las experiencias de la gente. Y parece que la única forma de que la gente ahonde en esa experiencia, entre en la zona más satisfactoria, ahí tiene que haber una mente que sepa acompañar lo que está pasando. Así que como que no le sacáramos el partido a la ayahuasca, por ejemplo. Hay gente que va para tener una bella experiencia musical, sensual, de placer, de cierta plenitud, pero hay gente que cae al abismo, gente que vive una especie de muerte y renacimiento. Depende todo esto en gran medida de la motivación. Es una gracia el sentir que uno está desesperado por sus propios límites. Así como en el psicoanálisis, la clave a que funcione la terapia analítica es que uno esté hastiado de sí mismo y tenga conciencia de enfermedad. Eso es un hecho no solo individual, sino que un poco cultural. Tiene que haber gente con quien se pueda hablar de estas cosas, hablar en ese nivel, como para validar ese espíritu de búsqueda, que es lo más misterioso, porque es el espíritu de búsqueda el que sabe a dónde que vamos. Es como preguntarle a una semilla qué quiere ser cuando grande. Una semilla no puede explicar que yo quiero ser un roble, pero sabe la semilla hacer día a día lo que necesita para ir poco a poco transformándose en un roble. Tenemos un potencial y sabemos y no sabemos a qué estamos encaminados. Yo creo que el espíritu de búsqueda es lo más precioso del viaje interior. Y la cultura lo sofoca. La cultura quiere vendernos esto o aquello. La iglesia quiere vender a Dios. La iglesia de otra fe quiere vender tal otra religión. Los grupos ayahuasqueros quieren vender tal otra fórmula. Todas esas son andamios, son cosas de cierta utilidad, pero lo que más lejos lleva es algo inexplicable, que es como una sed metafísica. Es como si, llámeselo Dios y llámeselo la realidad profunda, o de otras maneras, lo llevamos en nosotros, aunque la cultura nos ha enseñado a
no llevarlo en cuenta. Si alguien es un buscador, la cultura le dice, eres un joven inquieto. No se aprecia mucho a los jóvenes inquietos. Se quiere que se casen pronto, que encuentren trabajo. Yo creo que es como el hecho de tener dos ojos que permite tener un sentido de profundidad. Tenemos dos cerebros, tenemos un órgano científico, tenemos un órgano intuitivo, pero tenemos prejuicios. En el mundo de la ciencia de hoy no solo hay ciencia, sino que hay cientificismo, que es una denigración de lo que se parezca demasiado a la fe. La intuición se parece a la fe. Es como la fe antes de las religiones que transforman la fe en dogmas. Los dogmas no son fe, los dogmas son sustitutos en que se agarra la persona que tiene un vago glimpse, un destello de una intuición de algo que no es racional. Es como una religión, el ateísmo científico de hoy es una religión no menos fanática que las demás. Y muy arrogante esa posición. Hay muchos científicos que gastan muchas palabras en defender esa posición de que el universo no tiene sentido y todo son casualidades. También hay opiniones de gente que hace observar que en el primer, no digo microsegundo, sino que un segundo elevado a una potencia altísima, en una fracción muy, muy infinitesimal de segundo del Big Bang, ya estaban establecidas las constantes universales como el tamaño del átomo, el peso del protón, una serie de otras, la velocidad de la luz. Y si una de ellas hubiera sido un poquito diferente, no podría haber habido vida. Entonces hay gente que se abisma ante lo misterioso de que esas constantes cósmicas, ya en el primer fracción infinitesimal de existencia del mundo material, ya estaban determinadas, haciendo sentir que hay una universidad, una mente más universal de la que comprendemos, y que estuviera sido diseñado el universo para hacer posible la vida y la conciencia. Es muy misterioso. Y lo sano sería que no hubiera esa arrogancia de la ciencia, de que se quiere meter en un bolsillo la verdad. Los textos de química pasan de actualidad en pocos años. Los textos de física también pierden validez en pocos años, en los colegios, las universidades. Pero Sófocles no, Shakespeare no. Así que cuando usé la palabra poesía, pensé en que los que producen obras de arte inmortales están en contacto con una verdad no menos verdadera y misteriosa que los que emiten juicios científicos. Pero en la comunidad psicodélica me parece especialmente, yo diría trágico, que el impulso de búsqueda, que es un impulso de lo que está más allá de la razón, sea desviado por un
interés desmedido en las cosas meramente científicas. En Estados Unidos, el Food and Drug Administration le pide a los entusiastas de los psicodélicos, danos pruebas de que estas cosas sirven. Y toda la comunidad psicodélica se está poniendo científica para satisfacer a las autoridades. Y antes buscaban la verdad, ahora están queriendo entender el electroencefalograma bajo la ingestión de psilocibina o la cromatografía de gases en la determinación de esto o aquello. Son la sabiduría va hacia el misterio. La ciencia se queda en el enigma. Los enigmas de la máquina de pensar. Es una pérdida de energía que los psicodélicos, si el mundo médico, que ha sido el mundo más cerrado a los psicodélicos tradicionalmente, y yo lo he vivido en cada etapa de mi propio trayecto, he tenido encuentros periódicos con el mundo médico en mi país y después en otros lugares. Mucho más cerrados los médicos que los físicos. Los físicos se han interesado en cosas más misteriosas, o los biólogos como Sheldrake, en cosas más misteriosas que los médicos. Los médicos son los más materialistas de todos, porque en el fondo lo que más les interesa es el dinero y el prestigio. ¿Estamos? Creo que tu voz lo dice ya. Bueno. Gracias.